Buenos días, estimados aprendices y socios estratégicos. Es un gusto para mí saludarles. Yo soy la coach Eri Santos y en esta oportunidad los voy a acompañar en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Continuando en todo este proceso, les invito a que sigamos conociendo aún más acerca de nuestro libertador, su familia y todos los hechos que encaminaron a que nuestro país llegara a lo que es hoy día la libertad y la democracia. Continuando en el orden de ideas del objetivo anterior, donde conocimos toda la descendencia de la familia Bolívar y Palacios, vamos entonces hoy a conocer acerca de cómo fue la vida política del libertador. Tomando en cuenta que el objetivo de hoy se llama diferencia los aspectos más importantes del libertador como conductor de la empresa emancipadora. Iniciamos. El primer punto a tratar es acerca de ese viaje de sueños en el cual Bolívar zarpa hacia Europa, pues su familia a los 17 años de este joven pensaba que él necesitaba mejorar su educación y por tanto decide enviarlo a Europa a estudiar, específicamente a esa gran ciudad, la España de los sueños, en donde había unos teatros espectaculares, gran variedad de bibliotecas, gente ilustre y donde además de esto, este joven conoce a su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, una joven de modales finos, educada, quien lo enamora y lo cautiva a esos 17 años y por consiguiente se casan, regresan a Caracas, lamentándolo mucho, esta joven enferma de fiebre amarilla. Y a los 6 meses, escasos 6 meses de matrimonio, ella fallece, específicamente en el mes de enero de 1803. Esta muerte marca y enluta la vida del libertador a tal punto que lo lleva a expresar las siguientes palabras durante su funeral. Yo contemplaba a mi mujer como un ser divino. El cielo creyó que le pertenecía y me la arrebató, porque no era creada para la tierra. Esto fueron unas palabras que lo marcaron tanto o que fueron tan mencionadas en la historia, pues él juró delante de su tumba que no se volvería a casar y lo cumplió a tal punto que encontró su refugio en la política. Esto hizo pues que el libertador se encaminara dentro de lo que era el espacio político. Vuelve a Europa y entonces allí empieza a codearse con todo este mundo político en donde estaban ocurriendo una serie de sucesos de gran impacto en lo que era la España y la Europa de ese momento, procesos revolucionarios que buscaban libertad, donde se vio influenciada entonces la Gran Caracas o nuestra Venezuela. Siguiendo con esto, podemos hablar de España y Venezuela. En España están ocurriendo una serie de hechos, si se quiere, de gran impacto, puesto a que Napoleón Bonaparte acababa de invadir España. Él se apodera de todo ese espacio y hace que el rey Fernando VII abdique a favor de José Bonaparte, quien era su hermano. Mas, sin embargo, todas estas noticias llegan rápidamente a Caracas y a través de los periódicos europeos. Sucede de que para ese entonces existía ya un gobierno establecido y habían diferentes cargos. Uno de estos cargos los ocupaba Andrés Bello. Andrés Bello, ilustre historiador, sociólogo, traductor, era quien se encargaba de traducir las noticias que venían en esos periódicos europeos en otros tantos idiomas. Y estas noticias se regaron fácilmente o llegaron a todos los caraqueños. Esto enardeció a la población, quien inmediatamente salió a las calles a manifestar diciendo o gritando la siguiente frase: ¡Viva Fernando VII y muera Napoleón con sus franceses! A raíz de todos estos sucesos, en Venezuela ya habían ciertos grupos que estaban armados en esos ideales políticos de libertad. Por tanto, emprenden una misión diplomática que encabezaba el libertador. Este es enviado a Londres y se convierte en el primer embajador de América
en Europa. Simón inmediatamente propone que se le reconozca a la Junta Suprema de Caracas como el gobierno establecido en Venezuela, pues no estaban de acuerdo con el gobierno o no apoyaban a Napoleón Bonaparte ni a su hermano José Bonaparte, pero tampoco estaban de acuerdo en que Venezuela tenía que seguir siendo gobernada por la corona española. Por tanto, este inmediatamente se incorporó a lo que se le conoció como la sociedad patriótica, donde existían una serie de personajes ilustres y conocidos de la historia venezolana, como por ejemplo el gran mariscal de Ayacucho y Carlos Sublé. En esta oportunidad, Bolívar realizó tantos movimientos políticos que inmediatamente se estableció un congreso que se establece en Venezuela el 2 de marzo de 1811, en donde todo el tiempo que estuvieron reunidos, deliberaron, hablaron en infinitas oportunidades acerca de toda la situación política de Venezuela, pero nunca llegaban en sí a lo que era la independencia. Siempre cambiaban el tema, giraban en torno a la parte económica, nunca se establecía como tema principal la independencia. Hasta que un día Bolívar pidió la palabra, se le dio su derecho a palabra y entonces al momento de su intervención, con todo lo que manifestó, hizo estremecer a los diputados de ese Congreso, diciendo lo siguiente: lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad, unirnos para reposar, para dormir en los brazos de la patria. Ayer fue una mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso Nacional lo que debería estar decidido y que dicen que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan. Palabras que estremecieron a todos estos diputados y a todos estos políticos. Y por tanto, se dio el emprendimiento a lo que fue la declaración solemne de la independencia de Venezuela. Y es entonces el 5 de julio de 1811, después de 2 sesiones del Congreso, en donde se decide declarar la independencia de Venezuela. Y el 7 de julio se firma el acta. Mas, sin embargo, no es hasta el 14 de julio que se presenta la bandera oficial de Venezuela y entonces se inician todo el proceso de la guerra por la independencia y liberación de Venezuela y, por supuesto, para sacar a todos los representantes del gobierno realista o la corona española de nuestro territorio. Para cerrar, podemos concluir los siguientes aspectos. Número 1. Bolívar a los 17 años ya tenía rango militar. Se educó y se formó o perfeccionó su educación en Europa, en donde además de eso no solo se formó en cuanto a conocimiento personal, sino que también emprendió toda una carrera política. Y que esta carrera política despertó en cada uno de los ciudadanos venezolanos el espíritu de libertad. El segundo punto, bastante importante, por supuesto, la actuación del Libertador como diplomático fue especial, enfática, pues fue lo que logró o llevó a que Venezuela se encaminara hacia la libertad. Y por último, la declaración de la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. Sin más a qué hacer referencia, me despido de ustedes, que estén muy bien, espero que sea de provecho. Vamos a utilizar toda esta información con las actividades que se dejarán colgadas en el Google Classroom. Nos vemos entonces en nuestros próximos encuentros virtuales.